Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 20. Quiero leer la palabra del Señor para ustedes en esta mañana. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no tenía otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: de cierto, bendiciendo te bendeciré, y multiplicando te multiplicaré. Y así, habiendo esperado pacientemente, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por el que es mayor que ellos, y el juramento para confirmación es, para ellos, el fin de toda controversia. Por eso, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos hemos refugiado para aferrarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta es la palabra de Dios. El título del sermón en esta mañana es Jesucristo, el ancla de mi alma. Jesucristo, el ancla de mi alma. Y la razón por la cual decidí titular el sermón de esta manera es por la manera en que el autor comunica la idea en el versículo 19. Esto es básicamente una metáfora describiendo todo el contexto o el conocimiento náutico. Miren el versículo 19, la cual tenemos como segura, hablando de esa esperanza, y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Así que considero que lo que el autor quiere comunicar a su audiencia es que ellos entiendan que en Cristo Jesús están seguros, están firmes y están protegidos. Y evidentemente Jesucristo lo hace como el ancla de nuestra alma. La manera como vamos a desarrollar este sermón es básicamente en dos encabezados. En primer lugar, vamos a ver el ancla del alma, de la vida de Abraham. Evidentemente el autor nos pone un ejemplo de fe, y ese ejemplo de fe es el patriarca Abraham, y eso lo encontramos del versículo 13 al versículo 15. El ancla del alma en la vida de Abraham. ¿Quién fue esa ancla profunda que sostenía, que protegía, que hacía firme al patriarca Abraham? Para luego, en segundo lugar, a partir del versículo 16 al 20, estaremos estudiando el ancla del alma en la vida de la iglesia. El ancla del alma en la vida de la iglesia. Versículo 16 al versículo 20. Y como se pueden dar cuenta, básicamente estaremos viendo un contraste. El ancla del alma en la vida de un patriarca, pero también el ancla del alma en la vida de la iglesia del nuevo pacto. Así que veamos en primer lugar el ancla del alma en la vida de Abraham, versículos 13 al 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ahí está el patriarca Abraham, puesto que no tenía otro mayor por quien jurar, esto es Dios mismo, juró por sí mismo. Así que lo primero que debemos pensar es en quién fue Abraham, quién fue este hombre que el autor trae en su argumento doctrinal. Esto es básicamente un ejemplo para luego afirmar una doctrina. Si ustedes recuerdan, el tema principal del cual viene desarrollando el autor es la madurez espiritual. La exhortación que encontramos en el versículo 1 del capítulo 6 nos ubica en ese contexto. Mírenlo conmigo. Por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, escucha esto, vamos adelante a la perfección. Sin duda, ese es el contexto de nuestro pasaje. Es una clara exhortación a avanzar hacia la madurez espiritual. Entonces,
Un ejemplo de madurez espiritual es el patriarca Abraham. Ese es el ejemplo del versículo 13 al versículo 15. Ahora, cuando examinamos detenidamente la vida del patriarca, nos damos cuenta que tuvo altos, pero que también tuvo bajos. Tuvo épocas donde quizás su fe estuvo muy sólida, muy fuerte, pero épocas donde tuvo crisis de fe. Lo vemos recibiendo el llamado de parte de Dios en Génesis capítulo 12 a salir de su tierra y de su parentela a la tierra que el Señor le mostraría. Lo vemos actuando con fe, pero también lo vemos en crisis de fe, diciendo que aquella mujer que era su esposa, bueno, evidentemente no lo era, mintiendo ante las autoridades de aquel tiempo. Crisis de fe que experimenta el patriarca una y otra vez. Pero nuevamente vemos cómo el Señor viene a él y fortalece su fe a través de promesas, pactos, y nuevamente vemos al patriarca caer en una crisis de fe. Y nuevamente el Señor viene a él con promesas y pactos, y nuevamente el Señor lo levanta hasta que prueba definitivamente su fe en Génesis capítulo 22, cuando le dice que entregue a su hijo Isaac. Efectivamente, lo que hace este hombre de fe, después de haber madurado espiritualmente, es superar esa gran prueba que el Señor puso delante de sus ojos. Una prueba de fe. Así que si quisiéramos ver la vida del patriarca Abraham desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 22 del libro de Génesis, vemos que es ascendente con tiempos donde hay un descenso, nuevamente asciende un poco más arriba, sigue ascendiendo, hay otro descenso hasta que llega al clímax de la prueba de la fe en Génesis capítulo 22. Sin duda este hombre es un reflejo de la vida de un creyente que entiende que el Señor lo ha llamado de manera eficaz, que el Señor le ha dado promesas, que el Señor le pide que se aferre a esas promesas con todo su corazón, pero la vida es dura. La vida trae retos, trae desafíos, y el Señor providencialmente organiza todas las cosas para afligirnos, para probarnos. Trae tribulación, trae tristeza, trae angustia para evaluar nuestra fe, para probar nuestra fe, así como Abraham. Y en esas crisis de fe hay confusión, hay duda, hay una dura batalla en contra de la incredulidad, pero nuevamente viene el Señor y a través de la prueba nos levanta, afirma nuestra fe, nos recuerda sus promesas, nos levantamos otra vez y seguimos hacia adelante. La vida de Abraham es muy parecida a la nuestra. Ahora, un señor de 75 años aproximadamente recibe la promesa de que tendrá un hijo. La imposibilidad humana de tener un hijo a esa edad refleja la grandeza del poder de Dios. El mensaje final de esa imposibilidad humana es que para Dios todo es posible, y el único que puede cumplir la promesa es Dios. Lo imposible de la promesa, del cumplimiento de la misma, hace que la fuerza y el poder del Señor se reflejen con fuerza en la vida de Abraham. Casi a los 100 años ven a nacer su hijo Isaac, y cuando Isaac tenía 60 años tuvo a 2 hijos, Esaú y Jacob. Abraham tenía aproximadamente 160 años. No solamente vio nacer a su hijo Isaac, sino que también vio nacer al nieto de la promesa, Jacob. Él pudo haber vivido con ellos aproximadamente 15 años. Abraham muere a los 175 años. Sus nietos probablemente tendrían unos 15 años de edad. Así que es un hombre paciente y de fe, no un hombre perfecto. Y ese es el ejemplo que el autor describe en su carta para la comunidad judío-cristiana. Ahora debemos entender esto. Ese ejemplo era muy cercano a ellos. Ellos eran judíos que habían abrazado la verdad del evangelio. Ellos conocían muy bien quién era el patriarca Abraham. Ellos habían leído su historia en el libro de Génesis. Ellos lo conocían muy bien. Así que es un ejemplo cercano.
Es una persona que ellos respetan, y el autor, guiado por el Espíritu Santo, usa ese ejemplo para que la iglesia judio-cristiana del primer siglo no sea perezosa, sino imitadora de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Abraham es un ejemplo de fe y de paciencia, o diga si no tuvo paciencia. Casi 25 años para ver nacer su hijo, y luego 60 años más para ver nacer a su nieto Jacob, y ver cómo el Señor estaba cumpliendo la promesa de una gran descendencia. Un hombre de fe y un hombre de mucha paciencia. Y es que cuando hablamos de las promesas del Señor, hermanos, debemos entender que hay un tema que está detrás de las promesas. ¿Y cuál es ese tema? Que aquel que recibe las promesas por fe debe tener paciencia hasta ver su cumplimiento. Pero no nos gusta la paciencia. Queremos las cosas ya. Y si se nos ha prometido, queremos que se cumplan ahora. No queremos esperar, no queremos paciencia. Pero el Señor nos pone a esperar, y mientras esperamos, forma en nosotros el carácter de Cristo. Es un plan precioso de parte del Señor. El ejemplo de Abraham, un ejemplo de fe y de paciencia en ese camino hacia la madurez espiritual. Pero hay un dato interesante que dice el versículo 13. Dios juró por sí mismo, porque no había otro mayor por quien jurar, cuando le dio la promesa a Abraham. Y es una historia muy particular que encontramos en Génesis capítulo 15. No sé si recuerdan esa historia, cuando el Señor le dice a Abraham que corte a estos animales en la mitad. Entonces vemos la mitad de los animales a un lado, al otro, y entre las partes la sangre de los animales que fueron cortados. Literalmente esa expresión, corta el animal, significa pacto. Cortar es pacto. Ese es el significado de pacto, cortar, de ahí viene. Corta un animal para hacer un acuerdo, un pacto. Así que él, obedeciendo al Señor, lo que hace es que corta estos animales en la mitad. Entre las partes se forja un camino de sangre, y lo que usualmente se hacía es que venía una persona, pasaba entre los animales, uno de los que iba a pactar, la otra persona venía del otro lado y pasaba por entre los animales, y se encontraban en la mitad del camino, y era ahí donde pactaban. Ahora, ¿por qué lo hacían de esa manera? Era algo ilustrativo. Si tú llegas a faltar al compromiso de ese pacto, entonces que te partan a ti como se partieron estos animales a la mitad y se derrame tu sangre. Si yo he de faltar al pacto, entonces que me partan a mí como se partieron estos animales y se derrame mi sangre. Así que ustedes se pueden imaginar estas personas tratando de pasar entre la mitad de los animales, pisando la sangre de los animales, entendiendo que si llegaban a faltar al acuerdo o al compromiso, era la sangre de ellos la que sería derramada con justa causa. Pero lo interesante de Génesis capítulo 15 es que Abraham no pasó entre los animales. Se suponía que el Señor iba a hacer un pacto con Abraham. Bueno, pero Abraham no pasó entre los animales para encontrarse con Dios y pactar bilateralmente con Dios. No, el texto nos dice que fue el Señor, solo el Señor, el que decide pasar por el camino entre los animales y por la sangre derramada de ellos. Dios solo, mientras Abraham estaba pasivo. Definitivamente aquí hay un pacto unilateral. La decisión, la intención viene de parte de Dios hacer este pacto con Abraham y darle estas promesas. Ahora, ¿sabe lo que eso significa? Que Dios hubiese pasado solo por entre los animales. Ya sabe, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Qué representa caminar sobre la sangre de los animales que han sido cortados? Si no se cumple el pacto, la sangre del que pacta sería derramada. Y yo le pregunto, ¿quién pasó por entre los animales? ¿Dios o Abraham?
Abraham no pasó por entre los animales. Dios mismo fue el que pasa entre los animales. El Señor se está poniendo bajo una sanción. Es como si dijera: si yo llegase a no cumplir mi promesa a Abraham, que sea partido como estos animales son partidos. Ahora vamos a ver dentro del argumento que da el autor cómo funciona esto, para qué el Señor hace este tipo de ilustraciones. Sin duda estaba ayudando a la fe de Abraham. Abraham debía entender que el Señor le había prometido una tierra, le había prometido una gran descendencia, y que a través de su descendencia una bendición para todas las familias de la tierra. Ahora, ¿cuándo se haría realidad esas promesas? ¿Cuándo llegaría a la tierra que el Señor me ha prometido? ¿Cuándo tendría esa gran descendencia? ¿Cuándo vería la bendición que se produce de esa descendencia para todas las familias de la tierra? ¿Cuándo? Él tiene que lidiar con el tiempo, fe, paciencia, tiene que lidiar con el tiempo. La guerra de Abraham es contra la incredulidad. Por eso en Génesis capítulo 15 dice: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, creer la promesa de una simiente, de un descendiente que vendría de los hombros de Abraham a restaurar al pueblo perdido, se tomaba como un acto de fe salvadora. El evangelio en el Antiguo Testamento era la promesa. El evangelio en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. Entonces, creer la promesa que el Señor le está dando a Abraham, en otras palabras, es creer el evangelio. Es creer el evangelio. Así que cuando usted analiza la historia de la redención, se puede dar cuenta que ninguna persona elegida por Dios antes de la fundación del mundo ha sido justificada sin la fe, justificada sin el evangelio. Ninguna. Todas las personas que han sido declaradas justas delante de Dios desde el principio del tiempo hasta el final del tiempo lo serán por medio de la fe en el evangelio. Antes, forma de promesa; ahora, cumplimiento de la promesa. Y yo estoy seguro que si le pregunto a usted en esta mañana en quién se cumple esas promesas, quién es el cumplimiento perfecto de la promesa, usted sabe quién es, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. Así que Dios mismo, no teniendo a otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo. La condescendencia de Dios ante la debilidad de Abraham. Si te queda alguna duda, Abraham, de que voy a cumplir la promesa, déjame pasar por entre los animales y te lo voy a garantizar. Hermanos, yo le pregunto: ¿hay alguna duda de creer de que Dios cumplirá su promesa si Dios simplemente lo dice? Dios no puede mentir. Dios no cambia. Él es inmutable. Si Dios lo dice, Dios lo hará. Pero ¿por qué tener que jurar? ¿Por qué tener que pasar en medio de los animales como una ilustración? Diría algo exagerada, ¿verdad? En Dios. Bueno, es por el pecado del hombre, no es por Dios. Es por el pecado de Abraham. Es un hombre débil que está batallando con su fe, y le debe quedar claro que lo que el Señor le ha prometido, el Señor lo cumplirá. Condescendencia de parte del Señor a la debilidad humana. Sigan ese argumento porque nos va a aparecer más adelante cuando hablemos de la iglesia. Por eso repite la bendición, versículo 14: de cierto bendiciendo te bendeciré, multiplicando te multiplicaré. Le prometió descendencia, le prometió una tierra, le prometió una gran bendición para todas las familias de la tierra a través de la descendencia. ¿Y cuál fue la respuesta? Versículo 15: y así, dice el autor, habiendo esperado, ¿cómo? Pacientemente. Nuevamente la palabra paciencia, alcanzó la promesa.
Así que vemos a un hombre como Abraham, un hombre débil, un hombre frágil, batallando con la duda y la incredulidad de su corazón, avanzando paulatinamente en madurez espiritual, el cual con mucha fe y paciencia finalmente alcanza lo que Dios le ha prometido. Ahora usted se puede preguntar, pero venga pastor un momento, pero es que Abraham no entró a la tierra prometida de Canaán, como dice el texto que alcanzó la promesa. Abraham no alcanzó a ver a todos sus descendientes. Él pudo ver a su hijo Isaac y luego vio a su nieto Jacob, y cuando tenían más o menos 15 años Abraham murió. Entonces, ¿qué fue lo que vio Abraham? ¿Qué es lo que el autor dice? Alcanzó la promesa. Vaya conmigo a Juan, por favor, capítulo 8. Juan capítulo 8. Versículo, vamos a leer 54 en adelante. Juan 8, 54. Mire lo que dice la palabra del Señor. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no lo conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros, pero lo conozco y guardo su palabra. Ahora noten con atención el versículo 56. Abraham vuestro padre se alegró de que había de ver mi día. ¿Y qué dice? Y lo vio y se gozó. Alcanzó la promesa. Son las mismas palabras del autor a los Hebreos en el capítulo 6. ¿Qué fue lo que vio Abraham? ¿En qué fue que se gozó Abraham? En la realidad de que de sus hombros vendría un descendiente, una simiente, en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Él lo creyó, para él fue una realidad, él lo vio, él alcanzó la promesa, creyó con todo su corazón el evangelio. Cuando nosotros entendemos quién es la persona en la cual serán benditas todas las familias de la tierra, ¿cuál es esa persona? Porque pudiéramos pensar en las familias de Israel, pero Israel a lo largo de la historia siempre esperó la restauración gloriosa. Luego de los exilios esperaba el Mesías, el descendiente de David, que viniera para restaurarlos a ellos. Pero saben, ese descendiente fue Jesucristo. Y la buena noticia para nosotros es que todos aquellos que creen en Él son benditos por Él. Entonces la promesa de que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra se cumple en su Hijo Jesucristo. ¿Siguen el punto? Todos los que están unidos a Cristo son benditos por Él. Abraham creyó esa verdad. Esto es increíble. Él creyó esto. Él sabía que esto ocurriría en un momento determinado. Él lo sabía, y es lo que el autor dice: esperó pacientemente y alcanzó la promesa. Él creyó que tendría un hijo, el Señor le dio un hijo, y Abraham simplemente confió. De ese hijo vendrá aquel en el cual serán benditas todas las familias de la tierra. Y Cristo dice: vio mi día y se gozó. Qué interesante, ¿verdad? ¿Fue fácil para Abraham? No, no. Esa es la parte que el autor quiere comunicar. Fue un hombre falible, fue un hombre débil, fue un hombre frágil, pero finalmente lo que hizo la diferencia entre un Abraham viejo y un Abraham nuevo fue la fe en la promesa. Si pudiéramos responder la pregunta, ¿cuál fue el ancla que sostuvo la vida de Abraham hasta su muerte? No tendríamos duda en decir: el ancla fue la promesa que el Señor le dio a Abraham. Esa fue su ancla, lo sostuvo hasta los últimos días. Pero ¿cuál es el ancla de la iglesia? ¿Qué es lo que sostiene a la iglesia cual Abraham en su camino hacia la madurez espiritual?
con crisis de fe, con tiempos de victoria. ¿Cuál es el ancla que sostendrá a la iglesia hasta sus últimos días? Y eso nos lleva al segundo encabezado: el ancla del alma de la iglesia. Versículo 16 al 20. Porque los hombres ciertamente juran por el que es mayor que ellos, y el juramento para confirmación es para ellos el fin de toda controversia. Ahora, ¿por qué hay un juramento? Porque hay mentira. Porque hay mentira. Y como se presupone que el otro no me está diciendo la verdad, entonces le pido que me jure. Necesito tener un testimonio público de que me está diciendo la verdad. No será para mí tan fácil creer si no juras. O sea que la necesidad de un juramento es la caída, es el pecado del hombre, es la mentira que hay en el hombre. Necesito que lo jures. Eso es lo que los hombres entienden. Por eso, dice el autor, versículo 17, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. La pregunta es: ¿quiénes son los herederos de la promesa? Aquellos que están en Cristo, porque en Él serán benditas todas las familias de la tierra. Colombianos, venezolanos, argentinos, peruanos, europeos, africanos, orientales, todos aquellos que creen en Cristo serán benditos en Él. En Cristo se cumple. Ahora bien, si en Cristo se cumple la promesa, entonces nosotros somos coherederos con Él. Él es nuestro hermano mayor. Él recibe las bendiciones y las comparte con sus hermanos menores. Esos somos nosotros. Ahora bien, esa promesa es inmutable. Dios no cambia, pero luego hay algo extraño en la última parte del versículo 17. Interpuso juramento. Nuevamente, el hecho de que Dios jure por sí mismo cumplir lo que Él ha decidido cumplir o prometer es una condescendencia de nuestro Dios a la debilidad del corazón de la iglesia. Hermanos, para nosotros hay muchas promesas. El Señor ha prometido que Él volvería por segunda vez. El Señor ha prometido que nuestro cuerpo sería levantado entre los muertos. El Señor ha prometido que seríamos glorificados y transformados. El Señor nos ha prometido que ya no vamos a llorar por causa del pecado, ni nos vamos a sentir tristes, ni vamos a experimentar enfermedades. El Señor ha prometido que estaremos en un cielo nuevo y en una tierra nueva. El Señor lo ha prometido. Pero a veces cuesta tanto creer, ¿o no es así? Y si usted se está preguntando: pastor, ¿pero cómo? Se supone que soy un hijo de Dios. Pero cuando viene la crisis de fe, ¿cómo reaccionas ante la crisis de fe? ¿Has autoexaminado tu vida? ¿Cómo reaccionas ante la crisis de fe en medio de tantas promesas? Y si usted se autoexamina profundamente, querido hermano, se dará cuenta que en los tiempos difíciles nos falta mucho, mucho, mucho. Soportar, ser paciente, tener fe, ser fieles al Señor, experimentar contentamiento cristiano. Nos falta mucho. ¿Y cuántas promesas hay? Muchas promesas. El Señor te ha prometido que esto un día acabará, que la tristeza acabará, que el dolor acabará, que la enfermedad acabará, pero nos cuesta tanto creerlo. Estamos como Abraham, camino hacia la madurez espiritual. Hay días de mucha victoria, como vivió el patriarca, pero hay días donde estamos débiles y frágiles y casi derrotados. Casi derrotados. Pero nuevamente el Señor viene y nos levanta. Dos cosas que son inmutables: la promesa y el juramento. El Señor no cambia su promesa, y el Señor dijo que la cumpliría. Él la cumplirá. Él cumplió la promesa a Abraham. En Jesucristo se cumplió la promesa. Jesucristo vino, tuvo una vida perfecta, murió en la cruz, derramó su sangre, expió los pecados de los elegidos, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos.
está sentado a la diestra del Padre gobernando, se cumplió, pero hay promesas para la iglesia, el pueblo de Dios. Hermanos, si ustedes voltean la página de su Biblia, eso fue lo último que el autor le dijo a la iglesia en el versículo 12 del capítulo 6. Para que no seáis perezosos, noten, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, como Abraham, heredan ¿qué? Las promesas, y nosotros somos coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Él prometió, Él juró cumplir. Entonces, hermanos, el Señor está siendo tan compasivo con nosotros, tan misericordioso, que Él entiende nuestra lucha, nuestra batalla interna de fe. Él lo entiende. Por eso dice, si te queda alguna duda de lo que te he dicho se cumplirá, entonces interpongo un juramento. Si te queda alguna duda, para que por dos cosas inmutables, la promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, entonces ¿por qué interpone juramento? Porque los que mentimos somos nosotros. Los que nos cuesta creer somos nosotros, no es Dios. Lo hace para ayudar nuestra fe en medio de la debilidad. Tengamos, y aquí viene la primera aplicación, un fortísimo consuelo. Y esa palabra consuelo usted la puede traducir también como aliento o ánimo, hermano. Yo no sé usted cómo ha venido esta mañana a este servicio de adoración. No sé si usted está animado, alentado por el Señor o está experimentando un profundo desánimo. No sé cómo ha venido en esta mañana. Pero lo que yo sí sé es que cuando el creyente entiende que el Señor cumple sus promesas y se aferra a ellas con todas las fuerzas de su corazón, es alentado por Dios. Es alentado por Dios. Así que la primera aplicación del pasaje es esa. El fortísimo consuelo, ánimo o aliento, porque no depende de nosotros el cumplimiento, hermanos. ¿Qué tal que dependiera de usted y de mí? ¿Qué tal que dependiera de nosotros que Cristo vuelva por segunda vez? No vuelve. Cristo muy seguramente no vuelve. ¿Qué tal que dependiera de nosotros la eliminación total del pecado en nuestras vidas? No sería eliminado el pecado nunca. ¿Qué tal que dependiera de nosotros vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva? Nunca viviríamos en ese cielo nuevo y tierra nueva porque nos gusta este nos gusta más. No se cumpliría. Pero la razón por la cual esas promesas se cumplen es por Él. Es tan fiel, tan bondadoso, tan compasivo, que es lo mejor para nosotros, y Él mismo nos lleva cual Abraham hasta ese lugar. Si no fuera por Él, nada de eso sería una realidad. Ahora, noten el argumento que sigue. Una vez recibimos consuelo, los que nos hemos refugiado para aferrarnos de la esperanza propuesta, literalmente los que hemos escapado para refugiarnos. Así es. ¿Escapado de qué? Ahora, en el contexto anterior entendemos que la gran lucha que vive la iglesia es contra la incredulidad a las promesas de Dios. Lo que dice el autor es nuestra responsabilidad huir violentamente de la incredulidad. Y mientras huimos de la incredulidad, somos refugiados o protegidos en Él. ¿Notan? Hay un acto de responsabilidad humana, por supuesto. Nos corresponde a nosotros huir de la incredulidad para refugiarnos en Él, pero Él es nuestro refugio. Él es nuestro refugio. Son las dos cosas: nuestra responsabilidad y la obra soberana de Dios. Ahora, nos refugiamos para aferrarnos de la esperanza establecida, literalmente lo que el Señor estableció desde el principio. Es la promesa.
cumplió la promesa en Jesucristo, nos ha hecho coherederos juntamente con Él, así que todas esas promesas que vienen a nosotros se cumplirán. Hay una seguridad, hay una garantía, esa es nuestra esperanza, la cual tenemos, miren esto, como segura, primero, firme, segundo, ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Yo le pregunto, ¿dónde está el ancla? ¿Dónde está el ancla? Ustedes saben que el ancla por lo menos cumple 3 funciones en una embarcación, ¿verdad? Se utiliza el ancla para ubicar en un lugar específico la embarcación, y cuando vienen los vientos, las tormentas, las corrientes del mar, por mucho que muevan el barco no se aleja del puerto, se mantiene ubicado. Bien, eso significa firme. El ancla le da firmeza a la embarcación. ¿Para qué sirve un ancla? El ancla sirve para proteger la embarcación de peligros. Usted sabe que mientras se pone el ancla, se trabaja en la embarcación. Y si vienen los vientos, vienen las corrientes del mar, las personas que están en el barco son protegidas porque hay un ancla. O sea que ubica el barco en un lugar, le da firmeza, pero al mismo tiempo protege la barca. Le da firmeza y la protege. Pero número 3, el ancla también sirve para darle seguridad. Nadie se va a subir a un barco que no tenga un ancla. Por lo menos si viene la tormenta y vienen los vientos y golpean las corrientes, el barco se va lentamente alejando del puerto. Nadie se va a subir en un barco así. Mientras tenga el ancla, se puede trabajar en él. Hay firmeza, hay seguridad y hay protección. Pero todos entendemos dónde está el ancla de un barco en lo profundo del mar. Pero ¿dónde está el ancla del alma de la iglesia? Esa es la pregunta. No es la pregunta del mar. ¿Dónde está el ancla del alma de la iglesia? En otras palabras, ¿dónde está tu ancla, querido hermano? Tú eres el barco. Tú eres el barco. Vienen tormentas, unas más fuertes que otras, y te golpean. Una y otra vez te golpean las tormentas. Vienen las corrientes del mar, una y otra vez te golpean las corrientes del mar, te mueven de un lado al otro, y cuando parece que te estás yendo lentamente del puerto, te das cuenta que estás aferrado a algo que no te deja ir. Pregunto, ¿dónde está tu ancla? Lo paradójico en el pasaje es que el autor introduce el velo. ¿Cuál velo? Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4, 14. Miren esto. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora volvamos a Hebreos 6:19. La cual tenemos como segura, firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, ascendió a los cielos, al lugar santísimo. Por eso se rompe la cortina o el velo de ese lugar. Simbólicamente, el mensaje es ¿cuál? Ahora hay un sumo sacerdote más grande a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Ahora hay un gran intercesor, más grande que todos los intercesores del Antiguo Testamento. Hay un gran mediador, más grande que todos los mediadores del Antiguo Pacto. Este mediador entró al tercer cielo como nuestro sumo sacerdote, a la presencia directa del Padre, para hacer perfectas nuestras oraciones, para dejarnos entrar al trono de la gracia y alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y se sentó ahí
a la diestra del Padre a interceder por nosotros para que nuestra fe no falte. Hermano, ¿dónde está tu ancla? No está en lo profundo del mar, está en lo profundo del cielo. ¿Y quién es esa ancla? Jesucristo mismo, sentado a la diestra del Padre. Hermano, la razón por la cual usted sigue en esta congregación, a pesar de todo, la razón por la cual usted sigue en los caminos del Señor, a pesar de las tormentas, a pesar de las aflicciones, a pesar de los golpes tan fuerte que recibes como hijo de Dios, la razón por la cual estás aquí después de que pensaste en renunciar a tu fe, después de que pensaste descarriarte, después de que pensaste no volver más a congregarte, después de que te reuniste con tu esposa y te reuniste con tus hijos y ese día le dijiste no voy más, no puedo continuar más, no tengo fuerzas para seguir, no entiendo por qué me pasa lo que me pasa. Si soy un hijo de Dios, si oro al Señor, si trato de suplicar con fe, no cuenten conmigo más. ¿Te acuerdas de ese día? ¿Te acuerdas de ese día? Y si quizá no lo dijiste, ¿te acuerdas cuando lo pensaste? No vale la pena continuar en la vida cristiana. No me tienen por qué pasar estas cosas a mí. Pero la realidad es que te ves sentado en esa silla azul, con tu Biblia en la mano y con toda tu fuerza tratando de entender que lo que predica el pastor es Dios hablando directamente al alma. Y ahí estás. ¿Sabes por qué? Porque por mucho que te moviste hacia la derecha como la barca en el mar, y por mucho que te moviste hacia la izquierda y parecías alejarte lentamente del puerto, había un ancla que te estaba sosteniendo, mi hermano. La razón por la cual estás aquí, en medio de todo, buscando al Señor con todo tu corazón, no es por ti, es porque Cristo te tiene aferrado a Él con todas sus fuerzas, hermano. No es por ti. Si fuera por nosotros, estaríamos lejos, muy lejos del puerto. Un barco completamente desaparecido. Pero no lo estás, hermano, no lo estás. Estás aquí, un domingo más. Ahí está el ancla, aferrándote con todas sus fuerzas. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso termina el argumento: hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y saben una cosa, no voy a avanzar aquí, voy a dejarlo hasta aquí, porque el capítulo 7 nos va a explicar en detalle qué quiso decir el autor con que Él es nuestro sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A partir del capítulo 7 viene toda la explicación histórica y propositiva de eso. Así que no voy a hacerlo en esta predicación, pero sí quiero recordarle 3 aplicaciones. La primera: Jesucristo, el ancla de mi alma, me da firmeza. Firmeza. Lo segundo: Jesucristo, el ancla de mi alma, me protege en medio del peligro. Y lo tercero: Jesucristo, el ancla de mi alma, me da seguridad. Saben, hermanos, a veces confundimos la doctrina de la perseverancia de los santos y de la seguridad de salvación. Pero son 2 doctrinas diferentes. Están articuladas, pero son diferentes. ¿Y saben qué consiste la doctrina de la seguridad de la salvación? Es en una profunda convicción, certidumbre, lo más profundo de su corazón,
que en medio de las tormentas y de las corrientes marinas, en Cristo, usted está firme, protegido y seguro. Recuerde, la firmeza, la protección y la seguridad no eliminan la tormenta, no eliminan las olas del mar y no eliminan el hecho de que la barca por momentos se mueva de un lado a otro. No lo elimina. ¿Entiende el punto, verdad, mi hermano? La tormenta vendrá. La tormenta vendrá. El golpe del viento vendrá. Las corrientes del mar vendrán. Tú, por tiempos, te moverás un poco hacia la derecha, te moverás un poco hacia la izquierda. Eso vendrá. Pero cree con todo tu corazón que en Cristo estarás firme, protegido y seguro. ¿Por qué? Porque Él es el ancla de mi alma. Él es el ancla de mi alma. Y esa es la esperanza que tenemos de que vamos a crecer en madurez espiritual, hermanos. De lo contrario, no había esa esperanza. Querido amigo que has venido en esta mañana, definitivamente tú necesitas firmeza, protección y seguridad. Y te digo una cosa, eso es lo que tú has buscado toda tu vida. Querido amigo, tú buscas firmeza, ser una persona estable, estar protegido, tener seguridad en la vida. Casi que tus planes y tu agenda gira en torno a eso, a adquirir, a buscar ese tipo de cosas. Y te esfuerzas toda tu vida en eso. Pasas el tiempo ahí, lo inviertes ahí, te enfermas y te tienes que levantar enfermo para tratar de tener seguridad, protección y firmeza. Y al otro día te das cuenta que no lo has alcanzado y vuelve y empieza tu vida sin sentido. Pero en medio de esta predicación has entendido, querido amigo, que debes venir a Cristo. Solamente en Cristo tu vida estará firme, protegida y segura. Y te voy a decir una verdad, querido amigo: sin Cristo tú no estás seguro en las manos de Dios. Sin Cristo tú no estás seguro en las manos de Dios, porque lo que te hace seguro en las manos de un Dios santo es que Cristo te ha reconciliado con Él. Si tú no estás con Cristo, no estás seguro en las manos de Dios. Cristo viene a ser tu peor enemigo. Tienes que venir a Él. Tienes que venir a Él. Hoy en día nosotros como iglesia, tú nos ves cantar, nos escuchas cantar y celebrar nuestra seguridad. La ira que merecíamos la recibió Cristo por nosotros. En Él estamos seguros. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Y te pido que nos sigas ayudando a abrazar estas verdades que tu palabra nos enseña, a ver a Cristo como el ancla de nuestra alma, quien nos sostiene, quien nos da firmeza, protección y seguridad. Ayúdanos en este caminar hacia la madurez espiritual. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.